es por sobre todo nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Dios, el Todopoderoso, el Santo de Dios, el gran yo soy. Siempre mediadores En clave. esta, en esta noche, Señor, queremos darte las gracias. Precioso y bendito Jesús, por lo bueno que tú eres, por lo maravilloso que eres, por lo precioso que eres. Solo queremos, Señor, amado y preciosos, que tú continúes creciendo y nosotros menguando, Señor. Solo que tú en todo recibas la gloria y la honra, Señor. Está indicando que la Queremos, amado y precioso Jesús, que tú en esta noche, Señor, nos perdones, reconocemos delante de ti que eres un Dios santo, 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 Señor. usted Límpianos, Señor, con tu preciosa sangre y haznos dignos, Señor, de ese precioso sacrificio de amor que tú hiciste por cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Santo Espíritu en esta noche iluminándonos, está diciendo a brilla entendimiento, Señor, conforme a tu palabra. Y queremos, Señor, una bendición especial para cada uno de nuestros hermanos, Señor, que tú continúes obrando poderosamente en sus vidas, haciendo como tú y menos como nosotros, Señor. eh, Una vez más, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Y ponemos este tiempo, sabemos que está en tus manos, Señor, y que todo sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre que es, por sobre todo nombre oramos. Amén y amén. Muy bien. Buenas noches, Juan Carlitos. Que el Señor le bendiga. Bienvenido. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ah, perfectamente, Juan ok, Carlitos. ok, es que se me metió algo aquí en la computadora y estoy peleando con esa cosa. Sí, no se preocupe, Juan Carlitos. Nada más cerrar el micrófono es todo, nada más para que no se te meta el ruido. Sí, no, no, pero ya lo resolví. Ok, perfecto. Es una Muy bien. extensión ahí una extensión de Chrome que se me metió ahí, Ajá, no se pero ya lo preocupe. resolví. Muy bien, familia. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio. Recuérdense que estamos en el módulo de la iglesia, la comunión y la adoración en ella. Nosotros iniciamos la semana pasada cuáles son las virtudes, las características del verdadero creyente. Y vimos la primera de ellas, vimos acerca de la humildad y nos basábamos en Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Y vamos a leerlo nuevamente en esta noche. Tal vez doña Mayela nos hace el favor, versículos del 1 al 3. Efesios capítulo 4, versículos del 1 al 3. Esta es la porción que nosotros estamos estudiando ahorita dentro del módulo de la iglesia, viendo las características de un creyente. Estas son las características, las virtudes, las marcas que distinguen a un cristiano, a un verdadero creyente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Muy bien. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo dice que nosotros debemos andar. El andar siempre tiene que ver con nuestro estilo de vida. Andar siempre tiene que ver con nuestra conducta. Dice que andéis como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. O sea, en otras palabras, debemos andar como Cristo anduvo. Debemos seguir sus pisadas. Ahora, ¿cuáles son las virtudes que se mencionan acá? Tenemos humildad, que fue la que vimos la semana pasada. Aquellos que quisieran, digamos, un ejemplo de tener, digamos, esta virtud, nada más nos la solicitan y se la volvemos a compartir. De hecho, está en el grupo de Fundamentos Compartida. Vimos la humildad, ahora, hoy vamos en esta noche a ver acerca de la mansedumbre. Ahí tenemos la segunda. La tercera es la paciencia. La cuarta es el amor. La quinta es la unidad, procurar la unidad. Y la sexta, en el vínculo de la paz, en paz. Entonces ahí tenemos las 6 virtudes. La mansedumbre, y es algo, digamos, muy lindo porque
estas virtudes, estas características van siendo la una consecuencia de la otra. Exactamente igual como en las bienaventuranzas. En la bienaventuranza, en la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino del Señor. La segunda bienaventuranza que viene ahí es consecuencia de la primera. La tercera es consecuencia de las dos anteriores y así sucesivamente. Es exactamente lo mismo que sucede con este pasaje. La humildad, la humildad siempre produce mansedumbre. La humildad siempre produce mansedumbre. La mansedumbre entonces es una consecuencia, es un resultado de la humildad. Y esta es una de las señales más seguras de humildad verdadera. Uno no puede poseer mansedumbre sin humildad. Y no se puede poseer mansedumbre con orgullo. Es completamente inconsistente. Una persona orgullosa, jamás, una persona soberbia, prepotente, altiva, jamás es mansa, jamás es mansa. Bueno, de la misma forma, para ser manso, primero necesitamos ser humildes. Y recuérdese que ninguna de estas virtudes son obradas en nuestros propios esfuerzos. No son obradas naturalmente, sino, digámoslo así, son consecuencia del nuevo nacimiento, son consecuencia de esa transformación interior que el Señor está haciendo, ese nuevo corazón que el Señor instaló en nosotros, ¿verdad? Entonces, puesto que el orgullo y la humildad se excluyen mutuamente, lo mismo sucede con el orgullo y la mansedumbre. Muchos diccionarios diccionarios seculares, definen mansedumbre en términos de timidez, pasividad, pasividad de espíritu. Pero esta definición para mansedumbre, hermanos, está muy lejos del verdadero significado bíblico de la palabra. La palabra griega para mansedumbre es praotes, 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 y se refiere a un espíritu afable, controlado, lo opuesto a toda actitud vengativa, venenosa, agresiva, ponzoñosa. Es lo contrario. Jesús habló de la mansedumbre justamente en la tercera de sus bienaventuranzas, en Mateo, en el capítulo 5, versículo 5. Don Edwin, ¿qué nos dice Mateo 5:5? Sí, señor, vamos a buscarlo. Dice así, 5:5. Dice así: bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos. Jesús dice, dichosos los mansos. Eso es lo que significa bienaventurado. Dichosos, es la palabra macarios en griego. Dichosos, bienaventurados, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También para describir su propio carácter, nuestro Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 11, versículo 29, Él dijo que soy manso y humilde de corazón. Jesús es manso y humilde de corazón. La mansedumbre, entonces, hermanos, es uno, digámoslo así, recuérdense, no es obrada por el ser humano de manera natural. O sea, nadie nace manso, así como tampoco nadie nace humilde. Jamás, nacemos llenos de orgullo, soberbia, prepotencia, altivez. Así es como nacemos. Esa es la naturaleza caída, pecaminosa, corrupta que nosotros tenemos. Nadie puede decir que es manso de natural. No, la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. La mansedumbre es un fruto. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 23, para que la vean ahí en los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5.
en el versículo, en el versículo 20, leamos el 22 y el 23. Vamos acá, doña Elisa. Esto es el fruto del Espíritu. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ok, aquí lo tienen en el versículo 23, mansedumbre, mansedumbre. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. O sea, es un fruto que es obrado por el Espíritu que yace dentro de nosotros. Es un fruto, es un resultado, es una consecuencia del nuevo nacimiento. Es una consecuencia, un resultado de la regeneración. Es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Preguntémonos, digamos, un religioso en la iglesia, un tibio en la iglesia, un moralista en la iglesia, ¿puede obrar mansedumbre? No, no obra mansedumbre, no obra humildad, porque es un fruto. Es muy importante, pero estoy en la iglesia, tengo 15 años de estar en la iglesia, tengo 20. No hay ningún problema. El asunto es que usted no ha nacido de nuevo. Eso es muy importante entenderlo. Viene con el nuevo nacimiento, viene con la regeneración, viene con el don del Espíritu que el Señor imparte al redimido, al justificado. Entonces, por eso es que ustedes muchas veces, digamos, podrán sorprenderse. Dios no se sorprende porque Dios nos conoce, pero nosotros nos sorprendemos tal vez porque decimos, uy, no, pero ve a esa señora o ve a ese señor o ve a ese muchacho, ¿cómo es posible que diga que es cristiano? Y miren ustedes, lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de arrogancia, lleno de prepotencia, lleno, o sea, digámoslo así, no hay humildad, no hay mansedumbre en él. Bueno, él mismo está evidenciando el fruto, y por sus frutos los conoceremos. Doña Evelyn, ¿es con nosotros, sí? Sí, don Oscar, dígame una cosa. Mire Ajá. que, bueno, no sé si ustedes conocen a Rigoberto, ¿verdad? Ese muchacho de pelo largo que ahora está, que defiende mucho, digamos, las causas, digamos, la fe cristiana, ¿verdad? De hecho, Ajá. El pero la, el apologista. apologista, exactamente, y la defiende muy, muy bruscamente. Y de Ujú. hecho Juan Vaz hizo un comentario con relación a esto, que dice que uno tiene que defender la palabra con mansedumbre, con templanza, con amor y todo. Entonces ahora que usted está hablando de eso, cuando uno se queda viendo a este muchacho, puede ser que es muy bueno y todo, pero carece de mansedumbre. Entonces ahí es donde uno le queda la duda de que si realmente es nacido de nuevo o está en su proceso de transformación, porque Ah, definitivamente él no defiende la palabra con mansedumbre. Eso exacto. Y es un eso muy buen punto ese. es así, ¿verdad? Entonces, Es correcto, pero, exacto. Ahora, aquí digamos, ¿qué podríamos decir nosotros? Es un muchacho que sabe mucho de teología, teología, sabe muchísimo de teología, pero el punto es, el diablo también sabe mucho. El diablo sabe mucho. O sea, yo puedo saber mucho, yo puedo llamarme cristiano. El conocimiento no necesariamente me da salvación. El conocimiento no es una evidencia de salvación, y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro. Hay personas que saben mucho, pero como dice doña Evelyn, no muestran el fruto del Espíritu en sus vidas. Tristemente, lamentablemente, este muchacho sabe mucho, sé que ama a Cristo, pero puede ser que esté en un proceso de madurez espiritual. Ojalá que sea así, digamos, porque él la defiende con pasión, pero digamos, debemos también manifestar a Cristo. Cristo no lo hubiera hecho de esa forma. Ese es el punto. Porque aquí, digamos, recuerden, que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, debemos andar como anduvo Él, como anduvo Cristo. Ahí es donde está el punto acá. Muy bien, muchas gracias, doña Evelyn, por su aporte. Entonces, familia, vimos que entonces la mansedumbre es un fruto y debería de caracterizar
y volvemos a caer en lo mismo, debería de caracterizar a todo hijo de Dios. La mansedumbre debe caracterizar a todo hijo de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vamos a Colosenses 3, 12. Doña Marcelita, Colosenses 3, 12. Y tal vez Loli nos lee Filipenses capítulo 4, versículo 5. Primero vamos con Marcela. Colosenses 3, 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Aquí lo tienen nuevamente. Vestidos pues como escogidos de Dios. Y aquí podríamos preguntarnos, cuando una persona dice que es cristiana, pero sigue siendo soberbia, sigue siendo altiva, sigue siendo orgullosa, no es mansa, ¿podemos decir que está vestida como escogida de Dios? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Muy bien. Filipenses capítulo 4, versículo 5. Loli. Bueno, esta versión dice así: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Ajá, vuestra gentileza es, digámoslo así, en la Reina Valera se traduce de esta forma, pero aquí se refiere precisamente a esa mansedumbre, a ese espíritu apacible, que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Ese es el punto, que nosotros podamos mostrar a Cristo en todo lo que hacemos. Entonces, el significado de mansedumbre no tiene que ver en absoluto con debilidad, no tiene que ver con timidez, indiferencia o cobardía. Esta palabra se emplea, es una palabra, digamos, lo que normalmente se emplea para aludir a animales salvajes que habían sido domesticados, en especial caballos que habían tenido que ser doblegados y entrenados. Un animal así domesticado, noten algo, todavía conserva su fortaleza y su brío, solo que ahora está bajo el control de su adiestrador. Él no ha perdido la fuerza, no ha perdido su potencia, su brío, su fortaleza, solamente que ahora se encuentra bajo el control de su adiestrador. Quiero que le pongamos mucha atención a estas analogías. El caballo puede galopar con la misma velocidad, pero solo lo hace en el momento y en el lugar en que el dueño le ordena correr. Y aquí podríamos hacernos una pregunta. Si realmente nosotros somos verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, redimidos, justificados, con nuestros corazones purificados, con el don del Espíritu Santo, si somos verdaderos creyentes, eso quiere decir entonces que cada uno de nosotros tiene un dueño. Tenemos un dueño, un Señor. ¿Quién es tu dueño? Esa es la pregunta. ¿Quién es tu dueño? Porque si es Cristo, entonces tú eres su pertenencia. Él te compró a un alto precio. El alto costo de su preciosa sangre derramada en la cruz. Como dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Podemos ir ahí, don Juan Carlos, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Y don Edwin nos va buscando Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Don Oscar, ¿cuál fue la palabra que leyó Loli en la Biblia? ¿Cuál fue La palabra que leyó Lori fue Filipenses capítulo 4, versículo 5. Sí, pero la palabra que usó en vez de... De mansedumbre fue gentileza. No, en vez de gentileza. No, ella usó esa, gentileza. Sea vuestra gentileza. Era 4-5, vuestra gentileza era igual. Sí, exacto, solo que, digamos, se traduce como mansedumbre, espíritu apacible.
Ese es el contexto. Sí, estaba un poco pensando que era otra palabra que había mencionado. No Está se bien, preocupe. gracias. Entonces, con mucho gusto. 1 Corintios capítulo 6. Don Edwin. Perdón, don Juan Carlos, disculpe. Sí, Versículo 20. suave un toque. Sí, Ay, Señor. sí. No, no Ah, se, ok, ya. sí, 1 Corintios 6:20. Ok, dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Muy bien. Hemos sido comprados por precio. Que no se nos olvide. Vea, lo primero que aquí tenemos que entender es el alto precio con el que hemos sido comprados. Es el precio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz. Esa es una. Y lo segundo que nosotros tenemos que tener presente, hermanos, es que debemos en todo glorificarlo a Él. Glorificarlo a Él, hermanos. Digámoslo así, vean quién pagó ese precio. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro dueño, le pertenecemos a Él. Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Tenemos que entender eso, que somos su pertenencia. Él hace lo que quiere con nosotros. Somos su pertenencia. Le pertenecemos a Él. Muy bien. Don Edwin, 1 Pedro 18, ¿ah? 1:18. Sí, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro y plata, sino con sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ajá. Miren lo que dice el apóstol Pedro, que no hemos sido comprados con cosas corruptibles, como el oro, la plata. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio que el Señor pagó por nosotros, hermanos. Debemos tener claro, hermanos, nosotros muchas veces creemos que nos pertenecemos a nosotros mismos, que podemos hacer con nuestros cuerpos lo que queramos. Le pertenecemos a Él y nuestro cuerpo es de Él. Él es el que decide qué hacer con nosotros, conforme a su soberana voluntad. Por consiguiente, hermanos, entonces estamos bajo el control de nuestro dueño. Ahora, una pregunta. ¿Manifiestas las virtudes de tu nuevo dueño? ¿Estamos manifestando las virtudes de nuestro nuevo dueño? ¿El fruto del Espíritu? ¿O todavía manifiestas las virtudes de tu anterior dueño? Hermanos, como dice un pastor por ahí, todos tenemos un padre, todos tenemos un dueño. O su dueño es Jesucristo, o su dueño es Satanás. O le perteneces a Satanás o le perteneces a Cristo. ¿A quién estás siguiendo? ¿Cuál es el carácter digamos, en este caso, del ser al que estás siguiendo? Porque ese carácter que estás manifestando, o estás siguiendo a Cristo o estás siguiendo a Satanás. Por lo tanto, la mansedumbre bíblica es poder bajo control. Eso es lo que significa mansedumbre. Poder. Es tener poder, pero bajo control. Una persona mansa, ¿cómo es por lo general una persona mansa? Es tranquila, es discreta, apaciguadora y de buenas maneras. Jamás es vengativa ni tampoco anda a la defensiva. Cuando los soldados del templo llegaron para arrestar a Jesús en el huerto del Getsemaní, la noche en que él, digamos, fue entregado, y Pedro sacó su espada para defender a su Señor, nuestro Señor les dijo algo. En Mateo capítulo 26, versículo 53, doña Mayela, ¿qué les dijo? Mateo 26, 53. Mateo 26:53 dice, ¿acaso pensáis que no puedo ahora
ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Ajá, vean, lo hizo Jesús. Él tenía el poder para hacerlo, lo hizo. Aún en su humanidad, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo tenía el acceso al poder divino infinito. Él lo hubiera podido usar en cualquier momento para su propia defensa. No obstante, en ningún momento él optó por hacerlo. El haber rehusado utilizar recursos divinos para cualquier cosa que no fuese la obediencia total a la voluntad del Padre es la imagen suprema y perfecta de la mansedumbre, del poder bajo control. David, el rey David, también demostró esa clase de mansedumbre. ¿En qué momento? Cuando él rehusó matar al rey Saúl en la cueva que estaba en el desierto de Engadi. Los que hemos leído esa porción sabemos que el rey lo tuvo listo para matarlo, pero no lo quiso hacer. Él cortó un borde de su manto para decirle, mire, tuve tu vida en mi mano y no lo hice. Tuvo una oportunidad fácil y él tenía la justificación suficiente para poderlo hacer. Saúl andaba buscándolo para matarlo a él. O sea, él tuvo la justificación desde el punto de vista humano. Vamos un momentito para que veamos esa parte. 1 Samuel, capítulo 24. 1 Samuel 24. Siempre es bonito repasar estas porciones. 1 Samuel 24, versículos del 1 al 7, doña Marcela. ¿Primera qué? Primera de Samuel, capítulo 24, versículos del 1 al 7. Del 1 al 7. Que dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por las costumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciera. Y levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprendió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Muy bien. Vean ustedes esta escena. O sea, llevaba a Saúl buenas intenciones con David. Va con 3,000 hombres. 3,000 hombres buscando a David. David normalmente, él andaba con un grupo de 400 hombres. Él va decidido a matar a David. Y dice que en el versículo 3, y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? A ver, dice que entró, dice, y cuando llegó al redil, entró David, entró en el redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. ¿Qué fue lo que entró a hacer David ahí? Mucho frío. Mucho frío, tenía frío. ¿Qué piensan Digo ustedes? yo, ¿Ah? a calentarse. Entró a dar del cuerpo. Eso fue lo que él, y digamos, así se referían en el Antiguo Testamento. Él entró a la cueva porque tenía ganas de dar del cuerpo. Eso fue lo que él entró a hacer.
Y ahí lo tenía David listo para darle. Pero vean cómo él actuó, mansamente. ¿Qué es lo que nosotros siempre tenemos que hacer, hermanos? Entregarle todas nuestras circunstancias a nuestro Señor. Entregárselas a Él. Hermanos, Él es, digámoslo así, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Es de Él, no es de nosotros. Esta es la actitud correcta. Aquí David nos da una lección. Vean ustedes acá, digamos, al final, que incluso David, digámoslo así, se sintió mal, incluso cuando le cortó el manto del vestido. Y dice en el versículo 6, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Hermano, esa es la actitud. Es dejarle todo a él, al soberano. Dejarle todo a él. Entonces, después que David se convirtió él mismo en rey, de nuevo mostró, este es otro acto precioso. Yo siempre lo admiro este momento. David, digamos, una vez convertido en rey, él volvió de nuevo a mostrar mansedumbre. ¿En qué momento? Acuérdense de aquel pasaje donde él ya cometió su pecado con Betsabé y ahora está sufriendo las consecuencias de ese pecado y se levantó contra él Absalón y Absalón entonces quiere usurpar el trono y va saliendo su padre, el rey, con un grupo de soldados valientes con él, huyendo. Y llega un judío llamado Simei y empieza a tirarle piedras al rey y a gritarle, sanguinario, sanguinario, digámoslo así. Entonces, vean ustedes, vayamos un momentito a segunda de Samuel, digamos, y veamos estas provocaciones, estas maldiciones y ataques con piedra que David recibe. Y vean la actitud de David. Segunda de Samuel, capítulo 16. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 14. Capítulos del 5 al 14. Doña Elisa, vayamos leyendo, por favor. Dice, y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí, salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Muy bien, hermanos, me es muy importante en una porción como esta, digámoslo así, detenerme en algunos aspectos,
porque esto es parte muchas veces de muchas circunstancias que a nosotros nos suceden. Como decíamos, David está huyendo de su propio hijo, que quiere usurpar el trono. Pero estas son, hablemoslo así, consecuencias profetizadas al rey David por Natán. O sea, profetizadas, dadas por Dios a Natán para que se las comunicara a David, que el mal iba a nacer de su propia familia, como una consecuencia del pecado que él había cometido con Betsabé, de adulterio, y el asesinato que él había cometido con Urías. Y aquí, vean, por eso quiero detenerme, porque vean las cosas que aprendemos. En esta parte de acá, David está perdonado por Dios. Ya él pidió perdón. ¿Qué recuerdan ustedes? Yo creo que sí, ya había pedido perdón. Ya había sido perdonado él. Desde el momento en que él habló con Natán, él mismo confiesa su pecado y ha pecado contra Dios. Y le dice a Natán, tranquilo, tu pecado ha sido remitido, tu pecado ha sido perdonado. Pero vienen las consecuencias. Ese es el punto, hermanos. Viene la penalización de nuestras acciones. Todo pecado acarrea consecuencias. Ya le digo, puedo ser un hijo de Dios. Ya no hay consecuencias eternas para mi vida, porque Jesús me tiene limpio. Él limpió, él limpió como decíamos ayer, él limpió mi expediente delictivo, él purificó mi corazón. Ya no hay consecuencias eternas, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Precioso, hermanos, pero ojo, ¿y qué pasa con los pecados que seguimos cometiendo en nuestra debilidad? Bueno, hay consecuencias terrenales, hay penalización terrenal, son las consecuencias terrenales, y es lo que estamos viendo acá. David está en este momento, digámoslo así, cosechando lo que él sembró. Entonces, sigamos acá, digamos, vean ustedes, él es el rey de Israel. Él todavía no ha sido destituido. Él es el rey, está huyendo. Hay una usurpación ahí. Pero miren este hombre cómo sale y lo humilla, arrojando piedras contra David, maldiciendo al rey y contra todos los siervos del rey David. Algo que no hizo David con Saúl. Pero este hombre se atreve a maldecir al ungido de Jehová. Y dice, y David va, dice, con todos los hombres valientes. Estaban con él. Él va con un ejército, hay un pequeño ejército. Ustedes pueden ver la forma como lo insultaba en este pasaje, en el versículo 7. Oh, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El más grande rey de Israel, en el que estaban las promesas. Vean usted qué osadía de hombre. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Nada de lo que le está diciendo es cierto. Nada de eso estaba pasando. Era el despecho que tenía este hombre, Simei. Pero lo que le está diciendo no es cierto, pero Dios lo está permitiendo. Y aquí viene el punto. El soberano Dios lo está permitiendo. Y muchas veces el Señor permite que haya gente que nos insulte, que nos agravie, que nos lleve entre las patas. O sea, hay gente, hermanos, que Dios va a permitir y va a usar eso. Gente muy cercana a la familia que nos traicionen. Hijos, esposas, esposos, seres queridos, amigos cercanos, empleados cercanos. El Señor lo va a permitir como parte del proceso de conformación. Ya le voy a dar la palabrita, Loli, con mucho gusto. Nada más quiero terminar aquí esta idea y ya le doy la palabra. Entonces, hermanos, ustedes pueden verlo acá y vean ustedes qué interesante. Luego dice en el versículo 9, entonces Abisai, hijo de Sarbia. ¿Quién era Sarbia? Antes de eso, ya le voy a dar la palabra, Loli. ¿Quién era Sarbia? ¿Recuerdan ustedes quién era Sarbia? Sarbia era una hermana de David. Era una hermana de David. Entonces, este hombre, Abisai,
es un sobrino de David. Y él está ofendido de ver lo que le están haciendo a David. Y él dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor, el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Abisai es uno de los valientes de David. Era un hombre de guerra. Él tenía tres, digamos, sobrinos que eran hombres de guerra. Joab, Abisai y el otro es, me parece que, si no me equivoco, es Asael. Entonces, hermanos, él le dice, vea la respuesta del rey. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener claro. Vean, pero cómo Dios, lo que muchas veces las personas piensan, ¿cómo Dios permite que me pase algo malo? Miren acá. No es que Dios está permitiendo al rey David, al más grande rey, que lo maldigan. ¿Quién pues le dirá al Señor, ¿por qué haces así? Esa es la soberanía de Dios. En eso es que nosotros tenemos que descansar. Cuando estemos en una situación de eso, Dios lo está permitiendo y tenemos que descansar. En eso, descansar, no reaccionar, actuar con mansedumbre, así como actuó David. Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto ahora más un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¡Qué confianza, hermanos! ¡Qué confianza! ¿Cómo descansa en la misericordia de Dios? David siempre descansó en la misericordia. Acuérdese cuando hizo el censo y él mete la pata y le dice, escoja tres cosas. Y él dice, que escoja el Señor, que escoja el Señor. Yo confío en la misericordia de mi Señor, no en la de los hombres. Ese es el punto, hermanos, descansar siempre en lo que el Señor está permitiendo, porque siempre es para bien. Y ustedes saben cómo termina la historia, ¿verdad? Con este hombre, con Simei. Después David, cuando él está entregando el reinado a su hijo, a Salomón, él le cuenta esta historia. Y es Salomón quien se encarga de llevar venganza. Pero no sin misericordia. Salomón le dice, usted insultó a mi papá, usted hizo esto con mi papá, entonces de ahora a partir de ese momento usted no va a salir de esta zona. Aquí se me va a quedar y se me va a mantener. Y si usted sale de este perímetro, lo ejecuto. ¿Qué pasó? Simei desobedeció, salió a buscar, creo que no sé si eran unos animales que se le habían escapado y quedó ejecutado por Salomón. Ahora sí, ¿qué vemos acá? ¿Qué aprendemos? Soberanía de Dios, mansedumbre. Loli, con mucho gusto. Sí está muy bonito, pastor, qué increíble, ¿verdad? Entre más lo escucho, más me hago, como dicen, me hago agüitas. Ay, no la tengo. Porque en realidad yo digo, Dios mío, es que de verdad cuando uno lo confrontan con la palabra, uno dice, Señor, entonces cuando ya creo que está en 8 y la palabra me confronta bajo a 3, otra vez, qué tirada. Porque, por ejemplo, la palabra del Señor, aquí está viendo yo el Salmo 141, 5, que el justo me castigue y me reprenda será un favor. Pero qué bálsamo, bueno, que el justo me castigue y me reprenda será un favor. Si usted quiere ver un religioso, porque estamos en que una cosa es ser cristiano, otra cosa es ser religioso, asistente o qué sé yo, es reprenderle con la palabra. Yo he pasado por esa situación de que yo en Facebook he visto cosas que digo, pero esto no es de cristianos, entonces mando un mensajito. Vea, deje de estarle mandando saludos a su papá o a su mamá al cielo. La Biblia prohíbe eso. Nosotros no hacemos ya contacto con los muertos. ¡Pum! Bloqueada. Encima de que me mandan a decir un montón de cosas bloqueadas.
Entre los mismos cristianos, cuando nos exhortamos con amor, seamos honestos, uno lo primero que siente es, ¿por qué me está diciendo esto? Es lo primero que le viene a uno, como un orgullillo, como que se le activa un gusanillo ahí raro. Y entonces uno tiene que entrar en eso de que no. Y en la familia, dice un dicho, vive con Andrés y te diré quién es. En las familias, y yo estoy segura que eso sí, es mejor aplicar la ley mordaza que decir nada. ¿Por qué? Porque es desatar un problema. Entonces yo con este estudio estoy diciendo, Dios mío, cuando el Espíritu Santo nos confronta, ¿por qué no tratamos de... Perdón, me pego al barro. Sí, en realidad son, Oscar, la iglesia todavía va en una formación muy grande, ¿verdad? Muy grande. Estamos yo creo que yo no, usted me dice, Loli, de mansedumbre, de 1 a 10, ay, yo creo que voy así como, ya voy llegándole ahí al 6, voy llegándole, pero veo que me falta. Pero Bueno, el Señor, gracias, don Oscar. con mucho gusto, pero el Señor tiene una promesa que Él nos va a ir perfeccionando hasta el día de Oscar, su venida. Es un trabajo que Él está haciendo y lo está haciendo con todos nosotros y sabemos que no es algo fácil, pero nuestra meta está ahí, apunta al carácter de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, Oscar, sí, dígame, don Juan Carlos. no, que ahora que lo escuchaba a usted, describir esos pasajes, Ujú, se me viene a la mente que qué nivel digamos, de conciencia espiritual tenía David, ¿verdad? ujú, ujú. Por algo era Ya, un hombre ¿cómo, conforme al corazón de Dios. cómo le caía el 4 de rápido, ¿verdad? Así es, así es. ¿Ah? ¿Cómo le caía el 4 de rápido? A otro le pasa eso y no entiende nada, no. Exactamente. Quizás Ese si es el hubiera punto. dado la orden, sí, vaya y córtele la cabeza, ¿verdad? Es correcto. Imagínense porque, o sea, ¿cómo venía él? Él venía afrentado. ¿Cómo viene una Claro, persona? claro, claro. Vamos a ponerlo así. Uno se pone en los pies de David y en ese momento no tenía nada que perder. Su reino está siendo usurpado. Digámoslo, él va, digamos, un ejemplo completamente, o sea, como diciendo, no tengo nada que perder, pero él Sí, cómo mantiene su fidelidad al Señor. Como él dice, no, es mi soberano, él lo está permitiendo. Son las claro. consecuencias de mi pecado. Son las consecuencias. Que sea el Señor actuando, que sea el Señor actuando. Yo descanso en él. Ujú. Ese es el punto, hermanos. Ahí es donde nosotros tenemos que No, descansar. totalmente de acuerdo, digamos, lo que le pasó a David no es ajeno a todos los que estamos aquí, ¿verdad? Así es. Todos nos hemos equivocado, todos hemos pecado, y hemos cometido errores, ¿verdad? Pero a mí me sorprende, digamos, ese nivel digamos, de conciencia, de conocimiento de que es Dios el que está actuando, el que está Así es. permitiendo todo eso, ¿verdad? El punto es, imagínense David cómo conocía los atributos de Dios. Ah, correcto. ¿Cómo los conocía? Ese es el problema de la iglesia hoy, que no conocen los atributos de Dios. Mm, Bendito sea el Señor, que nos ha sí. dado la bendición de conocerlos. En el nombre de Jesús. Amén. Doña Marce. En esto que estamos estudiando, segunda de Samuel, eh, mm, capítulo 16, donde estaban hablando de Simei. Sí. eh, sí, él dice aquí, le grita cosas que nada, que no tienen que ver con lo que estaba pasando, en cuanto a que dice que todo eso es por el pago de la sangre de la casa de Saúl, y Ujú, que él era un hombre perverso, tampoco. Pero ujú. porque ya usted acaba de explicar que eran consecuencias proféticas por Natán, por el pecado de Bexabea, que nacería un miembro de esa familia que se iba a poner en contra de él. Así Pero mi es. pregunta es que usted dice que él no era hombre sanguinario, pero en Primera de Crónicas 22, aquí fue cuando dice que él quería hacerle un templo, pero que en su corazón le nació que quería hacerle un templo a Jehová, pero dice que Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en Ajá. la tierra delante. Entonces quiero que me explique solo eso. Sí, no, digamos, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Este hombre lo está insultando.
digamos, Simei. Al decirle sanguinario, es como decirle, o sea, David fue un hombre que derramó mucha sangre, pero la derramó ordenado por el Señor, porque él llevó juicio a naciones y llevó juicio, digamos, a pueblos, que, digámoslo, ordenado por el mismo Señor. Ahora, el Señor dice, como tú has derramado tanta sangre, no te corresponde a ti hacer el templo, le va a corresponder a, en este caso, a Salomón. Pero en la forma como se lo está diciendo, este hombre Simei, se lo está diciendo como si ese derramamiento de sangre que había hecho David no tenía, digámoslo así, un propósito de parte de Dios, sino que se lo está diciendo en una forma despectiva, digamos, en este caso a David. No sé si me capta, doña Marcela. O sea, digamos, este hombre, Simei, no tenía ningún derecho a decirle eso, porque la sangre que David había derramado, la había derramado por orden de Dios, no porque él era en sí un hombre sanguinario. Ahora, cuando él derrama la sangre, por ejemplo, digamos, por una orden de él, digamos, de este hombre, el esposo Urias, el esposo de Betsabé, ese es un pecado de él, un pecado gravísimo, pero estas son las consecuencias que él estaba pagando por ese pecado que él comete precisamente, ¿verdad? Está bien, sí, ya entendí. Es que donde él derrama sangre es mandado por Por Dios. Dios mismo, por orden de Dios mismo, digámoslo. El pueblo de Israel, recuérdese que fue un instrumento de Dios para llevarle juicio a todas las naciones cananeas. Sí, doña Evelyn. Eso está como Josué, digamos, es Exacto. exactamente igual. Él mandó a Josué a conquistar y mató un montón de personas, mandado por Dios. Y lo que yo Es, entiendo es que cuando él le dice a Simei, cuando Simei lo dice es que le culpa a David de la muerte de la casa de Saúl, porque supuestamente Saúl era un ungido, mas él exacto. nunca atentó contra Saúl. Él fue a la guerra por orden de Jesús, perdón, De de Dios. Dios. Entonces, Exactamente. esa sangre realmente no corre, pero para crear un templo tenía que ser alguien totalmente puro, alguien que no Eh, hubiera tocado sangre humana para poder crear el templo al Señor. Así es como yo lo entendí. Sí, así, de hecho, digamos, sí, digamos, Dios ya había escogido precisamente, ustedes saben lo que significa el nombre, Salomón. ¿Qué significa? Pacífico. Es un hombre de paz, pacífico es lo que significa. Gedidías, pacífico. Entonces, por eso Dios escoge a Salomón. Y durante ese tiempo da paz. David era un hombre de guerra, pero enviado por Dios. Digamos, el propósito era por un propósito de Dios. No sé si queda bien, doña Marci. No, aquí igual estoy todavía aquí en Primera de Crónicas 22, donde dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Eso es mesiánico también, ¿no? Sí tiene una connotación mesiánica, pero cuando dice que, digámoslo así, que te nacerá un hijo eternamente, ya no está hablando de Salomón, tiene una doble, como dice, un doble cumplimiento ahí, doña Marci. Don Oscar, Sí, dígame, don Juan Carlos. los gigantes, David mató muchos gigantes. Ajá, ajá, ¿Ah? sí, Los mató. gigantes que sobrevivieron al diluvio, ¿verdad? No, pero no sobrevivieron. En el diluvio no ¿De dónde salen entonces esos gigantes que mató David? No, simple y sencillamente, digamos, vamos a poner un caso. Esos gigantes que mató David, eh, digámoslo así, pueden nacer, digámoslo así, de malformaciones o malas uniones nuevamente entre demonios y hombres, ¿me entiendes? Pero recuerde que en el diluvio no queda nadie vivo. En el diluvio, 8 personas. O sea, ahora, esos gigantes que salen en el tiempo de David, que es ya, digamos, después del diluvio, digamos, como Goliat, el hermano Goliat, y hay otro por ahí que era como familia Goliat también, digamos, que los mató, que fueron matados en el tiempo de David, digamos, no lo he investigado a fondo, pero pudiera ser, digamos, un ejemplo, digamos, de alianzas, porque usted sabe que los gigantes que, digamos, salen en Génesis 6 eran de demonios que habían poseído, digamos, a hombres Sí, y habían los tomado. ángeles caídos. Exactamente, es lo mismo, exactamente. Entonces, una posibilidad puede ser esa.
pero no le tengo en este momento esa respuesta, ¿no? Digamos, exactamente, digamos, estamos hablando de los nefilim, pero digamos, Sí, aquí en este caso no estamos hablando de nefilim, estamos hablando de gigantes. sí, ¿Verdad? ok. Entonces, yo podría decir, "Hey, sí, es que los demonios siempre han estado y siempre han estado haciendo de las suyas. Entonces, Ujú. pudiera ser, digámoslo así, alianzas que se hicieron en aquel momento. Recuérdese que esas eran, digamos, pueblos muy idólatras, digámoslo así. No, de hecho que sí, digamos, por eso es que Dios manda a David a la guerra contra tantos pueblos, ¿verdad? Porque esos Sí, eran pueblos idólatras y exacto. ¿Ustedes saben de dónde, digamos, de dónde, de esos gigantes, de dónde venían? ¿Qué eran? ¿De qué tribu? es que hay uno que llaman los hijos de Anak. No, sí, pero digamos, en este caso, los que estamos hablando, sí, digamos, no, pero es que ya esos hijos de Anak es en los tiempos de Josué, Ah, ok. eso es en los tiempos de Josué. Estos de Ajá. David, ¿de dónde venían? Usted me mencionaba los de David, ¿de dónde venían ellos? No sé. De, Vea, de Gat, ¿no? De los filisteos, Sí, de Gat, sí. eran filisteos. ¿Y los filisteos de dónde vienen? Eso sí no sé. Cananeos. Son Ajá. de Can. Vean ustedes en la descendencia, son de Can. Entonces, nuevamente, eran ciudades, eran pueblos malditos por Dios. Pueblos malditos por Dios. Entonces, imagínense toda esa contaminación espiritual que había entre demonios y hombres. La idolatría, eso es lo que lleva. Entonces, Sí. digamos, de ahí, digámoslo así, puede ser que se hayan generado esos, que fue esa la forma como se generaron los de Génesis 6, ¿verdad? Digamos, de ese tipo de contaminación. Bueno, continuemos, Sí. familia. Entonces, vemos también, siguiendo con la mansedumbre, vean a Moisés, Números capítulo 12, versículo 3, don Edwin. Sí, señor, vamos a buscarlo. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Números 12, 3. 12:3. Dice así. Y dijeron, No, solamente por Moisés. Es ese, ¿ah? números. Número 12:3. 3. Ok. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Qué precioso esto, ya. Era muy manso. Yo les pregunto, ¿realmente era manso Moisés? ¿Siempre fue manso? No, ¿verdad que no? No siempre fue manso, no era nada mansito. Acuérdese cuando mató al egipcio. No era manso, no era manso. El Señor trató con él. ¿Cuánto tuvo que tratar el Señor para que tomara esa mansedumbre? 40 años. 40 años. Y fue 40 años. terco. Perdón. Y era terco. Y era terquísimo en el desierto y cuidando, imagínense, de ser, vea el Señor, de ser casi un faraón. ¿A dónde lo mandó? ¿A cuidar qué? Ovejas, a cuidar ovejas. Entonces, ahí está el punto. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Imagínense, y con algunos de nosotros tiene más de 40 años de estar tratando, Don digamos, Oscar, para que seamos mansos. Sí, doña Mayela. y también cuando le pegó a la roca. También, bueno, y oígame, y es muy bonito ejemplo ese, porque todavía cuando le pega la roca, estamos hablando que ya él sí está. Entonces, eso nos enseña dos cosas, lo frágiles que somos nosotros siempre, digámoslo, cómo nos sacan, y mire, y eso ¿qué le costó a Moisés esa pérdida de mansedumbre ahí? No entrar a la tierra prometida. No entró a la tierra prometida, consecuencia terrenal, está en el cielo, Moisés. Sí Sí, está en el cielo. Él está en el cielo. Él no entró a la tierra prometida. Él perdió una bendición terrenal que él iba a tener. Tuvo una consecuencia terrenal por por haber golpeado la roca. Muy bonito ejemplo. Pero vean ahora cómo lo cataloga el libro de Números. Muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. No obstante, vean ustedes, era manso, pero confrontó sin temor a Faraón en el nombre del Señor. Confrontó con enojo a Israel ante su rebelión e idolatría. En Éxodo capítulo 32, versículos del 19 al 29. Intercedió con valentía al Señor
para que perdonara al pueblo. En Éxodo capítulo 32, versículos del 11 al 13. Vamos aquí a Éxodo. O sea, recuérdense, digamos, podemos ir, no importa, vamos aquí a Éxodo primeramente 32. Vamos a ir a Éxodo 32. Éxodo 32. Es bonito porque así, digamos, le damos su pasadita al Antiguo Testamento. Éxodo 32. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Doña Marcia, buenas noches. Si nos puede ayudar con la lecturita, léame por favor del 19, del versículo 19, y me va a leer, vaya leyendo y yo le digo hasta dónde. Buenas noches. Buenas noches. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Ok, muy bien. Muchas gracias, doña Marcia. Vean algunas cosas también bien interesantes acá, como hablábamos ayer. Vean a Israel, digamos, no más Israel naciendo como nación acá, en el monte Sinaí. Ahí están naciendo como nación, están recién salidos de Egipto. Han visto todas las plagas, han visto el poder del Señor. Y miren ustedes cómo reacciona. ¿Cómo reacciona el pueblo ante la majestad divina del Señor? Haciendo un becerro. Haciendo un becerro. Pastor, pero van con ellos un montón de gente que no son israelitas. Son egipcios. Ajá, sí, egipcios correcto. Que se unieron con ellos. Y esos traen ídolos. No los dejaron. Estamos de acuerdo. Pero y también los israelitas. Sí, exactamente. Pero vea qué interesante. Israel había aprendido en Egipto a adorar ídolos. Ajá, es correcto. Entonces traen todo lo que aprendieron y no lo han quitado de su vida. Lo han aprendido muy bien. Exacto, es correcto, muy bien, está excelente. Ahí está el punto. Una es, vienen con un poco de extranjeros. Y lo otro es que eso fue lo que ellos aprendieron allá. Los israelitas, ellos aprendieron la idolatría, se la están trayendo de allá. Pero es interesante porque vean ustedes, digamos, la actitud siempre del ser humano. Vean ustedes, por ejemplo, desde el versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído, dice, sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón:
no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, estamos hablando que Aarón es el sumo sacerdote. Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué está haciendo? El sumo sacerdote está haciendo esto. Se está lavando las manos, no está asumiendo su responsabilidad. No la está asumiendo. Digamos, dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de vosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y, digamos, ¿y qué tenía que ver Moisés? Ya ellos se supone que ellos conocían del Señor, ya ellos tenían luz, habían visto todas sus maravillas. Y yo les respondí, ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y yo lo eché en el fuego y salió el becerro. Solo salió. Miren ustedes. O sea, qué excusas. Esas son nuestras excusas, hermanos. Siempre cuando estamos oiga, ¿sabe cuáles son esas excusas? Cuando estamos delante de nuestros ídolos, delante de aquello que tanto amamos, delante de todo aquello que ponemos por encima de Dios. Esta es nuestra actitud. Esta es nuestra actitud. Digamos, siempre enojarnos, se hacen solo las cosas. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, vea, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento. ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Pero aquí vemos a un hombre que está descrito como el más manso de la tierra, y miren ustedes, actuando. Ahora, nosotros vamos a ver más adelante, ¿cuándo es que nosotros debemos actuar? ¿Cuándo el Señor sí nos permite enojarnos a nosotros? Cuando se está afrentando a Dios. Cuando se afrenta a Dios, ahí nosotros tenemos que enojarnos. Ahí es, pero con una ira santa, como lo hizo el Señor en el templo. Más adelante nos vamos a ir ahí. Pero yo lo que quería es que ustedes vean al hombre más manso. Ahora ya él no está, vean que ese hombre manso ya no está defendiendo una actitud propia de él. Él está defendiendo, digámoslo así, al Señor, porque se está afrentando a Dios. Vean ustedes ahorita, vamos aquí mismo en este capítulo 32, vamos del 11 al 13. Del 11 al 13, don Juan Carlos. Éxodo 32, del 11 al 13. Ok, dice. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Ajá, muy bien, excelente. Doña Loli, léame el versículo 30 y el 32 de este mismo capítulo 32. Versículos del 30 al 32 de este mismo 32. Ok, aquí estoy. 30, 32 dice, aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a donde está Jehová y quizás le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés ante Jehová y dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Muy bien. Entonces, vean, quiero que veamos esta parte porque es preciosa. En esta primera parte que leyó
don Juan Carlos, nosotros podemos ver la confianza de Moisés intercediendo, pero Moisés está intercediendo con valentía, está intercediendo, hermanos, digamos, con una confianza total en el Dios que él había puesto completamente, digamos, toda su confianza, valga la redundancia. No se basaba en sí mismo, sino en el carácter del Señor y en las promesas del Señor. O sea, era manso, pero él se atrevió a ir e interceder por su pueblo ante un Dios airado. Eso es algo precioso, confiando en las promesas que Dios le había dado al pueblo, confiando en el carácter de Dios. Por otro lado, acá en estos versículos del 30 al 32, nuevamente nosotros podemos ver acá, Dios está airado con lo que se hizo con ese becerro de oro. Dios estaba dispuesto a destruir a Israel. Dios se lo había dicho a Moisés. Pero Moisés nuevamente sube con la confianza a Dios, sube con confianza, sube con valentía. Dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, raeme. ¿Qué significa raer? Borrar. Borrar, correcto. Arrancar. Borrar, sí. Dice, correcto, arrancar también es un sinónimo, pero en este caso es bórrame de tu libro que has escrito. Miren el punto. O sea, Moisés está llegándole a Dios a pedirle algo que no es posible. Que no es posible. Él está pidiéndole al Señor una, digámoslo así, algo que es completamente inconsistente con lo que Dios ha hecho. O sea, todos los que estamos anotados en el libro de la vida, Dios no está con un borrador para borrarnos, hermanos. Ya lo hemos visto. O sea, él le está diciendo, o sea, Moisés está pidiéndole a Dios algo que él, digámoslo así, que Dios no puede hacer por su naturaleza. Pero ¿hasta dónde llegó Moisés? Una, por amor a su pueblo, por amor a sus hermanos. Entonces, este es el punto que yo quiero que ustedes vean aquí. Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Pero aquí viene un punto, al que pecare, pero a él que pecare voluntariamente, aquel que no nació de nuevo, aquel que no fue redimido. El Señor, ya lo hemos visto claramente, la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. No se pierde. Ayer todavía lo veíamos. O sea, imagínense ustedes, o sea, vamos a poner un caso, ¿cómo va el Señor a borrarnos de un libro? Él nos borra de un libro, ya nos había escogido, entonces ya no nos escoge, nos había entregado como un regalo a nuestro Señor Jesucristo. Le dice a Cristo, deme el regalo de Oscar, el de Oscar, el que yo te había entregado, deme ese regalo. No, hermanos, no. Y aparte de eso, recuerden que nosotros nos habíamos visto, nos ha ordenado para vida eterna, Todos estos son dones que el Señor nos ha dado. Nos dio el Espíritu Santo, entonces sácale el Espíritu Santo a Oscar. Nos justificó, entonces tiene que desjustificarnos. Hermanos, o sea, es completamente ilógico. Ahora, nos purificó los corazones. Entonces, no, ahora ya yo le había purificado el corazón a Oscar, pero ahora ya no, ya se lo voy a dejar, digamos, lo que se le corrompa. No, hermanos, no. O sea, Don Oscar, sí, dígame. una pregunta. Por ejemplo, una persona como, digámosle, como el muchacho que usted conoció en mi casa, Oco, ¿verdad? Ajá. De ejemplo, que él conoció mucha palabra, digámosle que él conoce mucha palabra y que él enseñó mucho, ayudó, nos habló de la salvación y practicó todo, hizo todo. Y que a lo último, digámosle, a estas alturas donde él ya conoce, sabe, donde él ha llorado en la presencia de Dios, de todas las cosas, supuestamente ya él está escrito en el libro de la vida y se viene atrás. ¿Qué pasa? Que viene atrás, pero
digamos, usted dice, vamos a poner caso, una cosa es pecar por debilidad y otra cosa es, hablemoslo así, voluntariamente pecar, Sí, pero, voluntariamente. o sea, es que digamos que se vuelva otra religión. Ajá, o sea, que digamos un ejemplo, en otras palabras, que apostate de la fe, apostatar. Ajá. O sea, que él Sí, abandonó, ese es el punto, que él abandonó la fe. Entonces, ¿cuál es el punto acá? Él nunca lo fue. Él nunca lo fue. No es que perdió su salvación, es que nunca la tuvo. Y si usted me dice, pero es que, y aquí viene el punto, aquí es donde la gente se confunde. La gente dice, pero es que él tenía mucho conocimiento, él tenía mucha luz, él incluso, hay gente que dice, profetizaba, echaba fuera demonios. Bueno, yo le voy a decir a usted, gente que echaba fuera demonios en la Biblia y no fueron salvos. Judas echó fuera demonios y no era salvo. Saúl profetizó y no fue salvo. Balaam profetizó y no fue salvo. ¿Me entiende? Y Dios puso a un burro a hablar también, a una mula a hablar. ¿Me entiende? Entonces, esos dones no los hacen salvos. ¿Qué es lo que hace salvo a una persona? Y aquí es donde yo quiero, y era aquí donde me iba a detener antes de que Albita hablara, digamos, porque yo quiero que tengamos muy presente, porque esto es fundamentos y esto es algo que es sumamente básico. Vean el proceso de la salvación. ¿Cómo nace una persona? ¿Cómo nace una persona de nuevo? Lo primero, somos expuestos a la palabra de Dios. Somos expuestos a la palabra de Dios, al Evangelio. O sea, nadie nace si no fue expuesto a la palabra de Dios. Nadie nace por una oración que hizo. No, nacemos porque escuchamos el Evangelio, lo escuchamos y lo entendimos, lo creímos. ¿Cuál Evangelio? La persona de Cristo. ¿Quién es Él? El Dios hecho carne, el creador del universo, el juez de toda la tierra, el omnipotente Dios, el nuestro Señor, nuestro Salvador, el soberano Dios. Él vino y se hizo carne, habitó en medio de nosotros, cumplió con todas las demandas de la ley, vivió una vida perfecta. Todas las demandas de justicia de Dios, Él las cumplió por nosotros que no podíamos cumplirlas. Pagó la deuda de pecado. Él la pagó, consumado es, la pagó por completo. Resucitó y la resurrección es la evidencia de que Él fue justificado delante de Dios. El único que ha sido justificado, el único ser que ha sido justificado. Y entonces nosotros, no, ninguno de nosotros, hermanos. Nosotros, el Señor nos imputó su justificación. El único justificado es Cristo Jesús. Y Él nos imputa su justicia. Él nos imputa su justicia. ¿Entienden el punto, hermanos? Entonces, vea qué interesante. Entonces, yo creo, nosotros creemos. Entonces, creemos en su persona, creemos en su obra preciosa. Ya tenemos el primer paso, o sea, lo creemos. Ahora viene Dios y actúa de la siguiente forma. Nosotros respondemos a ese evangelio, respondemos al poder del Espíritu Santo, a la convicción del Espíritu Santo. Respondemos. Y el Señor en ese momento derrama el don de la fe. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Es Él el que lo derrama. Sí, digámoslo así. Recuerde, yo es por la fe, que digamos, es por gracia, por medio de la fe. Pero el don, ¿quién lo derrama? Dios. Y yo respondo al llamado. Respondemos al llamado. Vamos entonces, en el momento en que el Señor derramó el don de la fe, en ese preciso instante, ¿qué pasó? En ese preciso instante que el Señor derramó el don de la fe, en ese preciso instante ocurre algo. Soy justificado. Justificados pues por la fe, dice Romanos capítulo 5:1. Justificados pues por la fe, en ese momento, por creer. En ese momento soy justificado. ¿Qué pasa en ese preciso instante? Lo que hablábamos ayer. Nuestros corazones son purificados. ¿Qué quiere decir eso? Que son purificados. Nuestro expediente delictivo lo agarró el Señor y lo pegó en la cruz. Y dice, yo morí por él. Y mi expediente, ahí está en la cruz y el Señor me imputa su expediente. ¿Y cuál es el expediente del Señor? Limpio, perfecto, inmaculado. Ese es el expediente que yo cargo ahora, hermanos. Que cada uno de nosotros cargamos. El expediente de Cristo Jesús limpio. Nosotros en el momento que fuimos justificados quedamos limpios.
limpios, una hoja en blanco completamente. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 8:1, y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay consecuencias eternas. Ya no hay consecuencias eternas. El Dios que conoce su corazón vio que usted realmente se arrepintió, que usted creyó y que usted se sometió completamente a su señorío. Se sometió. Esa es la consecuencia de haber creído. Se sometió al señorío, se rindió al señorío de Cristo. Ven cómo vamos en el orden, que sigue luego. Entonces, al Señor, al ver eso, porque Él conoce nuestros corazones, ¿qué hizo? Derramó el don del Espíritu, impartió el don del Espíritu. Y en ese momento, ¿qué pasa? Nos regenera, nos dio un corazón nuevo. ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos, para que andemos en sus preceptos. Ezequiel capítulo 36, versículos del 26 al 27. Ven el punto, hermanos. Entonces vean lo que yo quiero que ustedes vean. Entonces yo les decía ayer, y ustedes me van a preguntar, pero ¿qué pasa, pastor, si nosotros seguimos pecando? Sí, claro. Primera de Juan, capítulo 1. El Señor lo dice, que si digamos que nosotros seguimos pecando, y el que diga que no peca es mentiroso, dice el apóstol Juan. Lo hacemos a él mentiroso, seguimos pecando. Pero ¿qué dice él en el versículo 9? Que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, hermanos, es como si nosotros tuviéramos una fuente. También lo dice 1 Juan capítulo 1, versículo 7. Dice que si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Entonces dice, su sangre preciosa nos limpia. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nosotros? Que nosotros es como si tuviéramos una fuente permanente de sangre preciosa limpiándonos, hermanos. Pero sí y solo sí, para usarlo matemáticamente, sí y solo sí, permanecemos en su palabra. Debemos permanecer en él, continuamente rendidos a su señorío. Una persona que diga que aceptó a Cristo, que conoce de Cristo, conoce todo de Cristo, pero nunca se rindió a su señorío, nada de esto ha pasado. No ha sido justificado, sus pecados no han sido perdonados, su hoja, el expediente lo mantiene, no está pegado en la cruz. Dios que conoce su corazón no derramó el don de la fe, no derramó el don del arrepentimiento, no derramó el don del Espíritu, no ha sido regenerado. ¿Me entienden el punto, hermanos? Como los tibios, como los religiosos, como los moralistas. Pero si el Señor ya impartió su espíritu, es porque Él conoce su corazón, purificó su corazón. Usted ahora tiene su hoja en blanco. ¿Y qué pasa con los pecados que usted comete? Entonces, vea qué interesante. Hay cuenta en el cielo. El Señor está contando en el cielo para consecuencias eternas. No, ninguna condenación hay. Ninguna condenación hay. Entonces, ¿qué pasa con los pecados que yo cometo ahora como creyente? ¿Qué pasa con esos pecados? Claro que el Señor lleva cuenta de eso, pero ¿en qué sentido? Terrenalmente. Consecuencias terrenales. Consecuencias terrenales. ¿Y qué más? Pérdida de recompensas. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. ¿Todo eso lo hemos visto aquí o no lo hemos visto? Lo hemos visto acá, familia. Todo esto lo hemos visto. Pero es muy importante que ustedes no tengan ninguna duda en esto que hemos hablado, porque esto es el Evangelio y necesitamos tener esa seguridad que mi corazón ha sido limpio. Hermanos, desde el momento en que usted creyó, su expediente está en blanco. Por eso, entonces, ¿cómo usted va a perder la salvación si su expediente, usted tiene ahora, carga el expediente de Jesús? El suyo está en la cruz. Sus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Usted tiene el Espíritu Santo, es pertenencia de Él. Usted le pertenece a Él, es el sello de Él, donde Él da su anticipo de que usted le pertenece. Estamos sellados por Él. Eso es, digamos, ¿cómo es que dice en Efesios? Dice, las arras del Espíritu. Tenemos las arras del Espíritu, la garantía del Espíritu.
Hermanos, entonces la pregunta es, si usted es un verdadero creyente, entonces ¿en qué momento puede perder la salvación? Si usted apostató, usted nunca la tuvo, nunca la tuvo. ¿Hay algún versículo que me diga que yo estuve en la iglesia 30 años y que me fui y que perdí, digamos, y que perdí mi salvación? Vaya a Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Tal vez me lo lee doña Evelyn y me hace la pregunta, doña Evelyn. Sí, ¿Qué dice? primera de Juan 2:19. 2:19. Ajá, sí, ya sé. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahí tiene su respuestita, doña Albita. Ahí la tiene. Ahora, doña Evelyn, dígame su preguntita, por favor. Sí, cuando hay un versículo que dice que para abogado tenemos, que es nuestro Señor Jesucristo. Eso fue en el momento, o sea, a lo que entiendo, si estoy equivocada, es en el momento de que Él está en la cruz, cargando todos nuestros pecados, Él cumple ahí también como un papel de juez, justificándonos a nosotros ante Dios de que somos limpios. Es ahí donde uno aplica... correcto, es que el diablo nos va a estar acusando. Exacto. El diablo va a estar constantemente, mírela, volvió a pecar, véalo, volvió a pecar. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, dice en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, creo que está. Ahí es donde está precisamente. A Jesucristo tenemos como abogado. Entonces, pero el punto de entender aquí, hermanos, es que ya nosotros no tenemos consecuencias eternas. Entonces, el verdadero creyente, entonces, tiene una seguridad de salvación. No puede ser borrado del libro de la vida. No puede ser borrado. Pablo también les dice algo a los judíos en Romanos, los voy a llevar ahí un momentito, algo parecido a lo que le dice Moisés. Es una inconsistencia esto que dice Pablo acá, porque esto no es posible. Pablo era salvo. Pablo, vean lo que le dice Pablo en el capítulo 9, creo que está, vamos a ver si es acá. Vamos a ver si es. Permítame un segundito, hermanos, nada más para buscárselos acá. Donde Pablo le dice Pablo les dice, quisiera yo ser anatema. Yo quisiera ser anatema. Dice, por mis hermanos. Pero eso es imposible. Vamos a ver. Aquí, capítulo 9, en el capítulo 9, dice lo siguiente. Dice, es Pablo hablándole a los israelitas. Verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Y aquí Pablo va a decir algo que es una inconsistencia. O sea, porque esto no es posible. No es que yo estoy diciendo que Pablo está diciendo algo que no es bíblico, no. Sino que lo que Pablo está diciendo no era posible para Dios hacerlo, porque Pablo es un hijo de Dios. Pablo está anotado en el libro de la vida. Pablo era salvo. Dice, porque deseara ser yo mismo, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo quisiera, Señor, no importa si yo me pierdo, no importa si yo me voy al infierno, pero salva a mis hermanos. Una inconsistencia. El Señor que dice, no, yo salvo a los que son míos. Eso es lo que está. Quisiera ser anatema, quisiera ser maldito, separado de Cristo. Sí, don Juan Carlos. No sé si me iré a salir del tema, pero siento que tal vez no. Bueno, vamos a ver. Es que en Juan 21:15, ¿verdad? Ajá. Juan 21:15. Sí, diga. Sí, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Verdad? Ajá, ajá. Y Pedro le dice, y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo.
Entonces Jesús le dice, apacienta mis corderos, Ajá, ¿verdad? El cordero, el cordero es el bebé de la oveja y el borrego, ajá. ¿cierto? Sí, sí, El sí. cordero es el bebé de la oveja y el cordero. Entonces yo estaba pensando, aquí Jesús está hablando de las personas que se están convirtiendo, que están llegando a la salvación. Y le está diciendo a Pedro, apaciéntalos, Ujú. apaciéntalos, o sea, que Aliméntalos. crezcan, que conozcan de la palabra, que Ajá, crezcan en mi conocimiento. ¿Ah? ajá, ajá. Cuídamelos, Sí. cuídamelos, porque en el siguiente versículo le dice, pastorea mis ovejas. La Ujú, oveja es ya, digamos, es ya cuando madura el cordero, cuando ya crece y se desarrolla, igual que nosotros, ujú, ujú. ¿cierto? Conforme Nosotros va. cuando éramos pequeñitos no sabíamos nada. Ajá, Tenían que orientarnos y decirnos cosas, pero ajá, llegamos a un punto de madurez en que, bueno, tenemos conocimiento y ya nos defendemos en la vida, ¿verdad? Entonces yo lo ajá. interpreté de esa manera, No, ¿verdad? está bien, sí, vamos bien, Yo sí, lo correcto. interpreté de esa forma. Entonces, yo creo que la salvación, yo creo que la salvación no se pierde, igual que usted. Ujú. Para mí no se pierde. No, no se Si uno pierde. entiende qué fue lo Ah, que Cristo hizo por uno en la cruz, si yo entiendo qué fue lo que Jesús hizo por mí en la cruz. eso es lo que eso es lo que hemos pretendido todo este tiempo, entender la grandeza de lo que Jesús hizo. Y cuando Él Sí, dice consumado es, ya todo está hecho, es agarrarnos de todas estas promesas y decir, Señor, correcto. ¿cómo voy a desperdiciar una salvación tan grande? O sea, si usted sabe que su expediente está clavado en una cruz, que usted ya no hay ninguna condenación para usted, ¿cómo Por usted le va a eso, invitar eso a pecar? ¿Cómo lo va a sí, invitar a pecar, a vivir la vida que usted llevaba miserable anteriormente? ¿Cómo lo va a invitar? correcto, don Oscar, correcto, correcto. Es que es así como usted lo está explicando. Pero nosotros necesitamos, digamos, que personas como usted, que ya son muy maduras en la fe, que tienen muchos años de caminar con el Señor, y nos enseñen a nosotros, ¿ya? Nos enseñen, o sea, a ver, ¿cuánto habremos crecido todos los que estamos aquí en el conocimiento de la palabra en estos más de 2 años que tenemos de estar estudiando, ¿verdad? Entonces hay que llevar un crecimiento y se ocupa alguien que lo pastoree a uno. Total, digamos, y lo más importante de esto es el permanecer, como dice el Señor. Ayer hablábamos de eso, Perseverancia, dice, lógico, digámoslo claro. así, es el permanecer en la fe. La fe viene por el oír, entonces es exponiéndonos a la palabra. Aquí es donde está la victoria de cualquier creyente. Dígame una cosa, don Oscar, Sí, señor. dígame una cosa. A ver, cuando la iglesia nació en Pentecostés y empezó a Ajá, caminar la iglesia, ¿verdad? sí, Pedro, lleno del Espíritu Santo, se para y le empieza a hablar a los judíos. Y ese día se convirtieron en 3,000. Alrededor de ajá, 3,000. Dice la palabra que alrededor de 3,000, ¿verdad? Esos se convirtieron porque escucharon la prédica de Pedro correcto. y les llegó la palabra del Señor. Ajá, El eunuco era creyente, ajá, ajá, era sí, creyente, venía leyendo la palabra. Era un ajá, hombre creyente. Creo que el libro de Isaías venía leyendo, si no me equivoco. ajá, correcto. Y el Espíritu Santo le dice a Felipe, vaya donde él. Ajá, Y Felipe le empieza a hablar del Señor, le empieza a hablar de Jesús. Y el eunuco cree en Cristo. Y si una vez siente la necesidad de bautizarse. ajá. Entonces, en- entonces, entonces, si alguien escucha la palabra del Señor y la acepta y empieza a hurgar en la palabra y empieza a crecer en la palabra, esa persona empieza a entrar en la salvación. Ahora, veamos, usted Está puso un creyendo en las ejemplo. palabras de Jesús. Correcto. Usted puso un ejemplo muy bonito. El eunuco. Ujú. ¿Quién era el eunuco? ¿Quién era el eunuco? O sea, hablemoslo así. ¿Qué era ¿Quién era él? Bueno, El, el era un... eunuco, el eunuco es un hombre que no puede tener intimidad sexual porque No, ha sido. pero pensemos que le decimos el eunuco porque así lo define, lo describe la palabra de Dios. Sí, sí, Pero pensemos, exactamente, sí, ¿qué sí. era él? Bueno, él era un gentil. Muy Sí. importante entender, era un gentil. Ujú. Una. Segundo, era un prosélito. Él era un prosélito. Él estaba incorporado a la religión judía.
Por eso él viene a la fiesta de la Pascua. Están en la fiesta de la Pascua y él vino a la fiesta de la Pascua. Es, digámoslo así, hablemoslo así, pero él está en una religión equivocada ya, digamos, porque Jesús está, la iglesia está, ya nació la iglesia, él ahora está en una religión equivocada. Es como si fuera, hablemoslo así, un católico que está buscando del Señor, él está buscando del Señor y él está escudriñando las escrituras y nos manda a uno de nosotros a que le prediquemos el evangelio. Eso fue lo que hizo exactamente este hombre Felipe, digamos, con el eunuco. Pero lo lindo de entender y muy bonito ejemplo es, él es un prosélito, él ahora pertenece a una religión, digamos, tiene conocimiento, pero vea qué interesante. El eunuco tenía conocimiento, sí, tenía religiosidad, sí, pero ¿era salvo? No, no era salvo. ¿Se dan cuenta? No era salvo. ¿Por qué? Porque no le habían presentado el evangelio. Él Correcto. Eso es lo que necesitó hace Felipe. escuchar el evangelio, perdón. Eso es lo que hace Felipe, le presenta el evangelio. Ese es el punto. Le presentó el evangelio. No le dijo, venga, repita conmigo esta oración, confiese conmigo. No, le presentó el evangelio. Correcto. Y una vez, ¿qué dijo él? Creo que Jesucristo es el Señor. Correcto. ¿Hay algo que impida que me bautice? Lindo, ¿verdad, hermanos? Lindo. Oiga, pero digamos, la claridad espiritual. O sea, él pide de una vez que lo bauticen. Es que ahí está. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Ese es el resultado del nuevo nacimiento. Y vea usted que Felipe no ocupó pegar gritos, no ocupó trapear a nadie, no, No, tranquilamente se puso a hablarle del Señor Jesús con nada más. paciencia, con mansedumbre, como estamos estudiando. Exactamente. Esos pasajes se les saca mucho, Ujú. se les saca muchísimo, porque Jesús nunca predicó pegando gritos. Ajá. Nunca predicó pegando gritos. La única vez que se enojó fue allá cuando llegó al templo y estaban ahí aquellos, los Ajá. mercaderes y toda esa cosa, ¿verdad? Ajá. Pero él siempre lo hizo con mucho amor, ¿verdad? Sí. Con un Bueno, conocimiento clarísimo. Jesús, digamos, sí se enojó también en Mateo 23 con los fariseos hipócritas. Ah, Digamos, bueno, sí, y eso es. les dice hasta de lo que se van a morir, ¿verdad? Pero, Sí. digamos, estamos hablando, digamos, por su hipocresía, porque él está, digámoslo así, él la tenía contra los religiosos, porque los religiosos, ¿qué era lo que tenían limpio? Lo de afuera del vaso, como dicen, ellos estaban limpios exteriormente, pero por dentro estaban podridos. Ese es Sí. el punto. Y esa es la parte muy importante. Siempre, digamos, la religiosidad, ¿dónde nos lleva? Bueno, vamos a continuar aquí para ver si hasta dónde avanzamos con esto de la mansedumbre. Creo que no lo vamos a terminar hoy, pero no hay ningún problema porque todo esto es fundamentos. Entonces, a mí me interesa muchísimo, familia, esto que acabamos de ver ahorita, que lo tengamos bien claro. ¿Qué fue esa salvación tan grande que el Señor nos dio? Que ustedes lo tengan siempre y la hagan valer. Que hagan valer eso, hermanos. Que lo hagan valer. Es que es un regalo tan precioso, digamos, que lo dimensionemos. Entonces, en su servicio al Señor, a lo largo de su vida, Moisés cargó la vara que Dios le dio para que recordara que la gran obra a la que el Señor le había llamado, solo la podía llevar en el poder del Señor. Las marcas de la mansedumbre de Moisés fueron que él mismo, ¿cómo era? Dice Moisés, era como nada. Y Dios lo era todo. Eso es lo que nosotros siempre tenemos que tener presente, hermanos. Nosotros por todo nos encendemos. Por todo nos encendemos. Tenemos que entender que es el mismo. ¿Quién dice que nosotros somos como nada? ¿Recuerdan quién dijo que nosotros éramos como nada? ¿Ah? Todos los habitantes de la tierra son como nada. Dice Daniel, vamos a Daniel. Hermanos, es muy importante siempre esa actitud, entender, digamos, quiénes somos. Nosotros no somos como nada delante de Dios. Eso lo dijo Nabucodonosor, el rey babilonio. Versículo 35, capítulo 4, versículo 35. Doña Marcela Arias. .
Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es todo, eso fue lo que hizo David. Eso fue lo que hizo David. Eso es lo que nosotros debemos entender siempre cuando nos están ofendiendo, cuando nos están agrediendo. Somos como nada, ¿por qué se ofende? O sea, digámoslo así, Charles Spurgeon decía, digámoslo así, al final de cuentas, nosotros somos mucho más de lo que nos están diciendo. Somos mucho más. Entonces, ser manso significa que usted está por completo acabado. Por otra parte, la persona mansa también está en capacidad de actuar, como decíamos, con justo enojo, cuando la palabra de Dios o el nombre de Dios son afrentados. Eso siempre tengámoslo presentes. ¿Me tengo yo que enojar porque mi hija metió al novio al cuarto? Claro que sí, enójese. Usted es el sacerdote de la casa, usted es el pastor, le está contaminando su campamento, enójese, enójese. Eso no es correcto, enójese. Cuando la palabra o el nombre de Dios son afrentados, como lo hizo Jesús cuando la casa de su padre estaba siendo utilizada como cueva de ladrones. Y él utilizó la fuerza física para sacar a los transgresores. ¿Lo hizo el Señor o no lo hizo? Con fuerza. Agarró hasta un látigo para darles. Mateo 21:13, tal vez no lo lee Loli. Mateo 21:13, ¿qué nos dice? Sí, estoy bien, muy parecido. Mateo 21:13. Sí. Léalo desde el 12, por favor. 12 y 13. Ok, 12 y 13. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla 21, será enaltecido. Perdón, en Mateo 21. Ah, perdón, ok. No se preocupe, no se preocupe. 21:13. Ajá. Desde el 12, dice usted. Sí, 12 y 13, sí, correcto. Ok. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Muy bien, muchas gracias. Cueva de ladrones. Vean con lo que eso habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Ya nosotros lo estudiamos por medio del Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque todos estos religiosos de la aristocracia religiosa de Israel, digámoslo así, lo que eran mercaderes, vendiendo animales, cambiando monedas, digámoslo así, habían convertido el templo en un mercado. Entonces, Pablo también afirma más adelante en la carta de los Efesios que también es posible enojarse, pero sin pecar. El problema es que nosotros siempre nos enojamos, o sea, siempre pecamos porque nos enojamos. Pablo dice, enójese, pero no peque. Efesios capítulo 4, versículo 26. Doña Mayela, ¿qué dice Efesios 4, 26? Efesios 4:26. 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Muy bien, airaos, enójese, es lo que está diciendo ahí, pero no peque. Enójese, pero no peque, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay veces nos enojamos con seres queridos y duran semanas sin hablarse. Semanas, meses. Aquí usted o sea, mientras que dependa de nosotros, debemos estar en paz con todas las personas, dice la palabra de Dios. Y al igual que el Señor mismo, la persona mansa no maldice a quienes le maldicen. Nosotros no debemos maldecir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23, doña Evelyn. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente.
Ahí es el punto, es encomendar la causa al que juzga, entregarle todo al Señor. ¿Por qué nosotros queremos arreglar las cosas nosotros? Entreguémosle todo al Señor, Él es el que se encarga. Hermanos, nada de lo que nos pasa está sorprendiendo a Dios, es entregarle todo a Él. Entrégueselo. Ahí es donde usted muestra su confianza, como lo hizo David. Cuando la persona mansa se enoja, su enardecimiento se da ante aquello que afrenta a Dios o es perjudicial para otros, no a causa de algo que lo afecte personalmente. Ese es el problema. Nosotros, si realmente nos vamos a enojar, enojémonos por algo que está sucediendo en contra de Dios, en contra de su palabra, o perjudicando a otra persona, al prójimo, pero no a causa, jamás, nunca enojarnos por algo que nos está pasando a nosotros. ¿Entendemos el mandato? No podemos enojarnos por algo que nos pase a nosotros, que nos esté afectando a nosotros. Debemos tener dominio propio cuando somos lastimados o criticados. David estaba siendo lastimado y estaba siendo criticado, tuvo dominio propio. Además, su enojo controlado y dirigido con precisión no se trata de una explosión abrupta y arbitraria que afecte a cualquiera que está cerca. Porque muchas veces en esas explosiones terminamos untando a los que están a la par de nosotros. Una de las marcas distintivas de la mansedumbre verdadera es el dominio propio, el autocontrol. ¿Y qué es el dominio propio? Otro fruto del Espíritu. Otro fruto del Espíritu. Por eso, hermanos, cuando nosotros fallamos en la humildad, fallamos en la mansedumbre, fallamos en el dominio propio, fallamos en la paciencia, lo único, así, continuamente, estamos hablando continuamente, porque todos vamos a fallar. Cuando hacemos estas fallas, una práctica en nuestra vida, lo único que estamos demostrando es que no hemos nacido de nuevo. Que el Espíritu no está en nosotros, porque no hay fruto. Las personas que se enojan con cualquier molestia o inconveniencia que les afecta, al final de cuentas no saben nada de mansedumbre, no entienden lo que es la mansedumbre. Vean lo que dice Proverbios 16:32. Proverbios 16:32, doña Elisa. Proverbios, disculpe. 16:32. 16:32. Dice así, mejor es el que tarda en airarse mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Veanlo donde lo compara el Señor. El sabio, Salomón. La persona mansa responde de buena voluntad a la palabra de Dios, sin importar qué requisitos o consecuencias tenga para su vida. Hermano, muy importante. Si usted, digámoslo así, es un nacido de nuevo, usted recibe la palabra de Dios siempre con humildad, siempre la recibe con mansedumbre. ¿Y hay algún versículo que nos diga eso? Santiago 1:21, doña Marcia, ¿qué dice? Santiago 1:21. Santiago 1, 21, correcto. dice el 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibirla con mansedumbre, vea lo que hablábamos ayer. Esto es permanecer en la fe, esto es permanecer, digámoslo así, permanecer siendo expuestos a la palabra de Dios. Recuérdense que, digamos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Por eso aquí el apóstol Pedro dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, no poniéndole peros, no, la recibimos porque es la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas, dice. También es un pacificador aquella persona que sin demora perdona. Aquellas personas que sin demorarse perdonan y ayudan a restaurar a un hermano que cayó en pecado. Eso muchas veces, digámoslo así, nosotros somos muy dados a ver aquel que cayó en pecado y de una vez lo crucificamos. No, hermanos, es ayudarlo a restaurar. Estamos en lo mismo. Hoy es él, mañana somos nosotros.
Es un pacificador aquel que perdona sin demora. Por último, la persona de verdad, mansa y afable, conforme a las normas de Dios, tiene la actitud correcta hacia los no salvos. O sea, todo aquel que es manso, que es humilde, tiene una actitud correcta a los incrédulos, a los no salvos. ¿Y cuál es esa actitud? No mirarlos con un sentimiento de superioridad, sino que anhelamos su salvación, tenemos pasión por ellos, los amamos, todos nosotros estuvimos ahí y hubo alguien, hermanos, que se compadeció de nosotros y nos presentó al Señor y nos invitaba a la iglesia y nos invitaba a su casa. Hermanos, todos estuvimos ahí, todos estuvimos ahí. Entonces, es tener ese amor, tener anhelar su salvación. Vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, don Edwin, Primera de Pedro 3:15. ¿Qué nos dice? 3:15. Y con ese terminamos. Y no santidad a Dios. Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:15, ¿ah? Sí, correcto. Está bien aquí. Sino santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones. ¿Es ese? No, vamos a ver si soy yo que lo tengo mal, pero no, creo que no, vamos a ver. Permítanme. Y es Ese habla de mansedumbre, don Oscar. Sí, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Porque ahí dice preparados para presentar ese, correcto, correcto. Ajá. Ok, ese es el que está leyendo, don Edwin. Sí, señor. Sí, perdóneme, entonces, disculpe, Ahí vamos, otra vez. Y no santificar a Dios en el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os los demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ajá, se dan cuenta, vean, despacito acá. Dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. O sea, en otras palabras, testimonio. Estad siempre preparados. Dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, debemos estar siempre preparados, pero con mansedumbre, con reverencia, no con soberbia, no con arrogancia, no demostrando, es que yo sé mucho. No, es con humildad, es con mansedumbre, como llegó aquella persona a hablarle a usted, con amor, con pasión por su alma. Ese es el punto. Aquí terminamos en esta noche la mansedumbre y próxima semana, Dios mediante, la paciencia. Vamos a seguir con este otro atributo, otra virtud, otra virtud, hermanos, durísima para nosotros, fuerte para nosotros, porque por lo general que somos impacientes. Vamos a orar, familia. Padre, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, amado Señor, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias por mostrarnos, Señor. Oh, Señor, cuánto desconocemos, Señor, la forma como debemos andar, cómo debemos conducirnos en el poder de tu Santo Espíritu y en el poder de tu palabra, Señor. Aquí tú nos muestras 6 virtudes. Ayúdanos a rotular nuestra casa y tenerlas a mano en todo momento, Señor. Que podamos ver, por un lado, la humildad, por otro lado, la mansedumbre, la paciencia, procurando la unidad, empezando en nuestros hogares. Esa unidad en el poder del Espíritu. Cada familia es un pequeño templo, es una pequeña iglesia si todos somos creyentes. En el vínculo de la paz, soportándonos con amor los unos a los otros. Oh Señor, por favor, te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu trabajando poderosamente en nuestros corazones, Señor. Sabemos que ya tú lo has derramado, tu Santo Espíritu, estamos dotados, estamos capacitados, tenemos un corazón para poderlo hacer, Señor. Pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor.
Y gracias, Señor amado y precioso, por mostrarnos, Señor, estas verdades, Señor. Bendice a mis hermanos en esta noche, Señor. Cuídalos, guárdalos, bendícelos, llénalos de tu poder, de tu precioso y santo espíritu, de tu gracia. Acampa ángeles alrededor de ellos, Señor. Oh, Señor, prepáralos y capacítalos, Señor, para enseñar, Señor, todas aquellas cosas que tú nos has enseñado. Como dice tu palabra, como dice la gran comisión. No es solamente llevar tu evangelio, es también, Señor, encargarnos de ellos, enseñándoles las cosas básicas, invitándolos a la iglesia, a nuestros hogares, Señor, abriendo nuestra casa. Nosotros no tenemos nada que no sea nuestro, Señor. Todo es tuyo. ¿Por qué nos preocupa abrir nuestros hogares, Señor? A veces nuestro egoísmo, nuestra temporalidad, Señor, nuestra arrogancia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más como tú, Señor. A desprendernos, a despojarnos, Señor. A entender, Señor Dios, que todo te pertenece a ti, todo es tuyo, Señor. Y poder llevarle, Señor, esta gran bendición, este gran regalo a aquellos que no te conocen, Señor. Que ellos puedan gozarse como nos gozamos nosotros hoy, Señor, en ti, Señor. Y descansar en ti, Señor. Gracias una vez más, Señor, por lo precioso que eres. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.